Gracias por estar en sintonía de TV UNA, el canal de la Academia, y este es su programa La UNA Investiga. Hoy tenemos un invitado de lujo, está con nosotros docente, investigador, por ahí dicen que poeta, él todavía no se lo cree mucho, dice él, ¿verdad? Pero ya con 2 poemarios creo que ya podemos empezar a hablar de poeta. Está con nosotros José Ramírez Loengo, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha estado? Cuéntenos otra vez por Honduras. Pues bien, yo estoy impresionado con la paciencia de ustedes y es el 4.º año que me aguantan por acá y encima les amenazo con volver con cierta frecuencia, así que muy feliz, como siempre que estoy en Honduras, muy feliz. Hablando de investigación, ¿en qué tema viene trabajando? Pues en realidad, digamos que lo que estoy haciendo últimamente es una continuidad de lo que vengo haciendo ya desde hace tiempo, que es por un lado editar documentos, preparar corpus históricos que nos sirvan para estudiar cómo era la lengua del pasado y por otro lado estudiar cómo era esa lengua. La pregunta es cómo hablaban los hondureños del siglo XVII y XVIII, y para eso lo que tenemos que preparar primero es un corpus lingüístico que nos sirva de base para poder estudiarlo. Y en este sentido, el curso que estaba dando esta semana acá, pues era precisamente discutir y cómo se puede preparar un corpus que sea científicamente fiable para investigar esta idea de la lengua del pasado. Y cuando nos habla de corpus, ¿a qué nos referimos? Pues me refiero a documentos. La idea es que, bueno, pues igual que para investigar cualquier cosa necesitamos una base, en el caso de la historia de la lengua, dado que no podemos hablar con los hondureños del siglo XVII, no nos queda más remedio que leer sus papeles. Entonces la idea es buscar en los archivos esta documentación histórica que nos permita, aplicando una metodología adecuada, reconstruir la lengua del pasado para entender precisamente por qué hoy en Honduras se habla como se habla, o mejor, existen las diversas formas de hablar que existen. ¿Y qué ha descubierto hasta ahora? Pues he analizado una serie de cuestiones. Por ejemplo, estuve analizando la idea de la pronunciación, de qué forma, si quieren, desde cuándo los hondureños tienen una pronunciación tan hondureña que sirve como un rasgo de identidad, es decir, uno identifica a un hondureño por su forma de pronunciar el español, y lo que hemos descubierto, lo que, de acuerdo con mi investigación, parece claro, es que ya para el siglo XVIII ustedes pronunciaban muy hondureño, es decir, que la forma de pronunciar que tienen ustedes hoy tiene por lo menos 200 años de antigüedad. Es decir, que no ha cambiado mucho. No, en realidad digamos que sus características fundamentales ya estaban ahí en torno al siglo XVIII, y lo que hay del siglo XVIII para acá es una continuidad. Algunos fenómenos han ido cambiando, algunas cuestiones quizá han cambiado socialmente, usos que hoy están, por ejemplo, en los ámbitos rurales, quizá en la gente más del campo, en el siglo XVIII podían estar también en la ciudad, es decir, han ido cambiando el valor social de esos elementos. Y luego también estuve analizando la cuestión del vocabulario. A mí me interesa mucho también en qué momento se crea una identidad léxica, es decir, se crean unas palabras que identifican a los hondureños. Y de nuevo, también estuve buscando esos orígenes de la hondureñidad lingüística, y ya para principios del siglo XIX podríamos decir que ese vocabulario que sirve para reflejar la realidad, en este caso de Honduras, ya estaba ahí, obviamente no igual que ahora, pero en parte. Estas han sido las líneas actuales. ¿Y qué ejemplo podría darnos de ese lenguaje utilizado y de esa forma de hablar el español? Pues, por ejemplo, es muy interesante en el caso del vocabulario cómo ya desde el siglo XVII, que es cuando comienzan mis investigaciones, quizá habría que ir más atrás, pero yo todavía no me ha dado tiempo, encontramos ya todos los indigenismos incorporados. Es decir, cuando los primeros españoles llegan acá, se dan cuenta de que el español que ellos traen de España no les sirve para hablar de la realidad americana, y lo que tienen que hacer es buscar nombres para esas cosas que para ellos no tienen nombres. Una de las estrategias, de las formas de solucionar ese problema es tomando indigenismos para referirse a estas nuevas realidades. Esos indigenismos ya estaban en el siglo XVII y XVIII, de manera que todas esas voces tomadas del náhuatl, tomadas de otras lenguas, que hoy los identifican a ustedes, uno puede pues darse cuenta de que alguien es hondureño por estas voces, por estas palabras, ya estaban en el XVII y XVIII. O, por ejemplo, la cuestión de las palabras españolas que tienen distinto significado. Hoy en el curso estábamos trabajando con fondos de la Inquisición y aparecía la palabra botar, con el valor de tirar, de arrojar algo. Eso es un uso que en España nosotros no utilizamos. Por tanto, es una palabra que
a mí como español me sirve para darme cuenta de que esta persona que utiliza votar no es española, ¿verdad? Eso aparecía en este documento que estábamos trabajando, que era un documento de 1680, y estaba este uso de votar. Entonces es, bueno, pues ver todas estas raíces que crean esta identidad lingüística, teniendo en cuenta que uno de los rasgos que los identifica a ustedes como hondureños, entre otros muchos, es precisamente la forma de hablar español. Claro. Considerando que lleva tanto tiempo investigando este tema, digamos que, claro, habrá diferentes aristas y otras líneas de investigación durante todo este tiempo, pero ¿cómo fundamenta, digamos, esta investigación o cuál es esa metodología que usted diseña para poder ir desarrollando estos trabajos? Pues en realidad depende un poco de cuál sea digamos, la línea o la temática de estas que te he señalado. En el caso de la edición de textos, lo que aplico, yo pertenezco a una red internacional, la Red Internacional Carta, y en realidad ahí lo que hemos desarrollado son unos criterios de edición que nos aseguran la fiabilidad de los documentos. Transcribir un documento no es ir al archivo, agarrar un texto y copiarlo. En realidad supone todo un trabajo de reflexión sobre cómo representar ese documento, cómo ofrecérselo a un lector para que los datos que pueda obtener sean fiables. Entonces, en este caso, estuvimos desarrollando unos criterios de edición que nos aseguran que ese documento representa bien y fielmente la lengua del pasado. En el caso de la pronunciación, pues hay unas metodologías que son bastante pintorescas, ¿no? En el fondo lo que hacemos, dicho así, quizá de una forma muy simple, es analizar faltas de ortografía. Obviamente, si hoy alguien escribe zapato con S, decimos, claro, es que no pronuncia zapato como yo, pronuncia zapato, y por eso cambia la Z por la S. Eso, que es una cuestión, si quieres, muy tonta en el momento actual, si lo llevas al siglo XVII, es una metodología fundamental para saber cómo se pronunciaba en el pasado. Pero eso tiene un problema, y es que tienes que conocer muy bien cómo era la ortografía de esa época. Entonces, estudiar la pronunciación nos ha llevado a su vez a desarrollar una metodología sobre cómo estudiar la ortografía, que es otra de las líneas que estamos desarrollando. Entonces, en realidad son diversas metodologías, diversos métodos dentro de la filología, aplicando unos principios básicos que nos hablan de cómo funcionan las lenguas y cómo funcionan las lenguas a través del tiempo para poder obtener esos datos que en general la escritura nos oculta, porque digamos que los textos son mentirosos y lo que hacen es esconder los datos que nosotros queremos. En el fondo somos detectives de la lengua y eso es muy bonito. Claro. ¿Y qué tipo de documentación, por ejemplo, sirve una carta enviada a algún familiar o algún acta que se realizaba en las municipalidades? Claro. ¿Qué documento es el que más, digamos, han encontrado riqueza ustedes? Claro. Pues en realidad podríamos decir que cualquier documento, obviamente al ser un documento del pasado, representa la lengua del pasado, pero es obvio que hay documentos que la representan mejor o que son más ricos, más interesantes. Yo te cuento, yo he trabajado, por ejemplo, mucho con denuncias de la Inquisición. De hecho, hoy estábamos trabajando con denuncias de la Inquisición, porque estas denuncias permiten que aparezca lo que era la lengua cotidiana. Cuando una vecina tiene que acusar a la vecina porque ha dicho una blasfemia o porque ha hecho un acto de brujería, lo que tiene que hacer es contarlo con sus propias palabras. Entonces nos permite acercarnos muy bien a este español del pasado. Hay otros textos muy interesantes que son lo que se llaman los textos de las manos inhábiles, aquellas personas que casi no saben escribir o que no saben escribir demasiado bien y que entonces, al no conocer bien la escritura, dejan traslucir muy bien, dejan que se vea muy bien sus rasgos lingüísticos. Pensemos los escritos de los niños. Claro, pensemos los escritos de los niños, ¿no? Que a veces uno lee un texto escrito por un niño y casi que lo estás escuchando hablar. Bueno, esos textos a veces los conservamos en el pasado y son unos textos riquísimos. Y hablando de estos documentos de la Santa Inquisición, ¿encontraron de ese tipo acá en Honduras? Bueno, es curioso porque en realidad no están en Honduras, actualmente están en México, porque en realidad Honduras, desde el punto de vista de la Inquisición, dependía de México. En México estaba el Gran Tribunal. Entonces, digamos que los chismosos oficiales, es decir, los familiares del Santo Oficio que había en cada pueblo y que era el que estaba investigando
qué hacía quién o quién hacía algo que no debía, escribía estos documentos que luego se enviaban a México y a día de hoy se conservan en México. Entonces, aunque parezca paradójico, muchas veces para estudiar el español de Honduras tenemos que ir a México. Pues nosotros nos vamos a encantar. Nosotros lo podemos seguir a México. Entre documento y documento unos taquitos, ¿no? Claro. Y qué interesante escuchar esto porque para mí era desconocido, definitivamente, que se realizaba estos juicios, digamos, y todo este registro en México. Ahora, ¿cómo identificar entonces que era de esta región? Porque fíjate, esta obsesión administrativa que tenemos en nuestros países, ¿verdad? Esto de que todo tiene que tener su documento con su fecha y su lugar, también no es algo nuevo, es algo que viene, en fin, viene de la Edad Media, pero aparece en la documentación notarial. Entonces, todos los documentos indican, hoy estábamos trabajando con uno que comienza diciendo en Comayagua, a 17 días no me acuerdo del día, a 17 días del mes de abril de 1686, como a las 8 de la tarde, te dice incluso la hora a la que fue a denunciar la vecina al vecino que le había dado unas hierbas así medio mágicas. Entonces, la ventaja de estos documentos, por eso también son tan útiles para lo que a mí me interesa, que es saber cómo era la lengua del pasado, es que aparecen datados, me dicen quién lo escribió, dónde lo escribió y qué día lo escribió. Por tanto, ese era el español de ese día y de ese lugar. Y eso me permite reconstruirlo. Genial, y me parece muy interesante la acotación porque siempre hemos creído que en Honduras no se ha escrito, que no tenemos esa documentación, pero de repente lo que pasa es que está desperdigada, ¿no? Sí, en realidad era imposible pertenecer al mundo hispánico sin que hubiera un notario tomando nota de todo lo que pasaba. En fin, repito, esta obsesión administrativa que tenemos hoy en nuestros países viene de muy antiguo. Entonces, en realidad, la documentación existía. Obviamente mucha se perdió por avatares históricos, por guerras, por el clima, por cualquier cosa. Incendios. Exactamente, pero seguimos manteniendo muchísima información. En ese sentido, los hablantes de español o los estudiosos de español somos unos privilegiados porque hay otras muchas lenguas que realmente no cuentan con documentación, no con tanta documentación. Piensen en las lenguas amerindias de aquí de Honduras, que ciertamente no tuvieron esta tradición escrita. El español, por ser lengua, si quieres, oficial, sí que cuenta con esta documentación. Es más, te digo, no debería decirlo, pero ahora que no nos oye nadie, te digo, muchas veces el problema de los archivos es que hay tanta documentación que uno no sabe cómo seleccionar. Claro. Pero eso es también interesante porque es leer documentos y documentos para encontrar el documento exacto. Y que siempre va a haber oportunidad entonces para que el otro ya no tome sino que considere otro. Exactamente, exactamente. Además, yo siempre les decía a mis alumnos, los archivos son adictivos porque uno en un archivo puede encontrar literalmente cualquier cosa y nunca sabes qué vas a encontrar. Entonces, siempre estás buscando más documentos, esperando esa pieza mágica y maravillosa que te va a aclarar todo, que generalmente no existe, pero uno la busca por lo menos. Más porque seguro al encontrar más elementos van abriendo otras líneas de investigación de repente. Tal cual. ¿Qué recomendar entonces en esas situaciones? Pues en realidad que se dejen llevar, todos aquellos que quieran investigar, que se dejen llevar por esta especie de fervor, o si quieres, por esta especie por la curiosidad. En el fondo, a mí a veces me preguntan, ¿qué necesitas para ser un buen investigador? Ser curioso. Sí. Y bueno, y tener en cuenta que, por lo menos en mi disciplina, todavía hay muchísimo por hacer. A veces también los alumnos piensan, ya está todo dicho. No, al contrario, queda muchísimo por hacer y sobre todo, bueno, pues saber que los materiales para hacer la investigación están. Simplemente hay que sentarse a observar y a escuchar qué nos dicen los propios documentos. Y dicen muchas cosas. Claro. En ocasiones nos puede abrumar el hecho de considerar o querer en el primer momento presentar el documento y sí, perfecto, sacó 100 y pase a la siguiente fase. En investigación eso no ocurre, siempre estamos como en ese vaivén, en esa lectura, en esa recomendación. ¿Cómo tomarlo, digamos, emocionalmente para no caer en esa frustración de decir, no, nunca me aprueban el tema, nunca voy a avanzar? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que lo que hay que hacer en investigación, esto también se lo decía yo a mis alumnos, sobre todo a algunos que eran un poquito ansiosos, es bajar la mirada en el sentido de no pensar a muy largo plazo, porque eso es lo que abruma. Pensar qué voy a estar haciendo durante los próximos 5 años, sino poner digamos, límites muy cercanos. Es decir, ahora voy a preparar esta pequeña investigación, ahora voy a editar estos 5 documentos, o ahora voy a investigar este tema tan chiquito, tan minúsculo, pero
conforme vas añadiendo elementos, digamos que esa gran mirada, esa gran obra se va haciendo. Pero hay que hacerla poco a poco precisamente para no sentirse pues abrumado. Entonces, digamos, ser modesto en el corto plazo y ambicioso a largo plazo. Okay. Entonces ahí entra el tema de delimitar muy bien esa temática o lo que voy a estudiar, aunque parezca minúsculo. Absolutamente minúsculo. Y te pongo un ejemplo. Yo hace un tiempo publiqué un artículo sobre la desaparición de una letra en español. Es decir, como una letra, la C con cedilla, que se da en catalán o en francés, se muere y desaparece. Ahora va a salir un artículo sobre cómo cambia la Y a I latina, la Y a I latina en la escritura. Entonces son puntos muy concretos, pero que además tienen una virtud, y es que generalmente la propia investigación te va guiando por el camino. Entonces, estas investigaciones muchas veces te llevan a puntos que tú no te esperabas. Y en este sentido me parece que también es interesante ser flexible, dejarse llevar, en general en la vida, pero también en la investigación, porque generalmente te lleva a buenos lugares. Claro, no siempre la ruta que uno marcó es la mejor, ¿no? No, generalmente nunca es la mejor. Siempre hay que dejar que la vida, y en este caso la investigación, te sorprenda. ¿Qué otro elemento al momento de delimitar debería ser bueno a considerar? Pues quizá ser realista también de tus posibilidades, es decir, más allá de lo que quiero investigar, con los materiales que yo tengo, con la bibliografía que yo tengo, con la disponibilidad de tiempo que yo tengo, con los recursos económicos que yo tengo, ¿qué puedo investigar? Entonces me parece que hay que hacer este juego entre, bueno, como decía el poeta, ¿no?, de Cernuda, la realidad y el deseo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que deseo hacer? ¿Cuál es el máximo? Pero ¿qué es lo que me dice la realidad? Y me parece que llegar a ese equilibrio también es un aprendizaje y también es parte de la investigación. Entonces, bueno, creo que esto es importante para evitar lo que decíamos, ¿no?, la frustración, la ansiedad. Entonces, bueno, quizás ser humilde y modesto en los objetivos es una buena forma de mantenerse firme a lo largo del tiempo en la investigación, porque llegas a lo que quieres hacer. ¿Y qué piensa de estar equivocados? Es decir, fallar en ese momento en el proceso, ¿resulta favorable o no? Yo no me fiaría jamás de un investigador que 20 años después siga pensando lo mismo de un tema. Porque una de dos, o no ha reflexionado mucho en el tema o nos está mintiendo, ¿sí? Yo creo que es interesante, y es parte del aprendizaje, darte cuenta que obviamente una investigación tiene sus límites, que llega hasta cierto punto, que quedan preguntas por responder y que no es un problema que tú te equivoques, porque en realidad tú lo que haces es una cuestión de honestidad académica, es decir, yo en este momento pienso que esto es así, pero obviamente, y eso es también la grandeza de la ciencia, conforme se vaya investigando, estas ideas van a ir cambiando y todos tenemos que asumir que en el fondo somos un escalón dentro de la ciencia, y nosotros aportamos algo sabiendo que alguien al final nos terminará refutando, pero eso no nos quita mérito, porque nosotros pusimos el escaloncito para que esa otra persona llegara. Esta idea de somos todos enanos en hombros de gigantes, y hay que respetar y honrar a los gigantes que nos permitieron llegar hasta aquí. Excelente. José Ramírez Luengo conversando con nosotros. Al retorno estaremos conociendo un poco más sobre este trabajo de investigación y, por supuesto, su más reciente poemario. Ya volvemos. ¿Por qué la participación de los jóvenes puede marcar la diferencia en los procesos electorales? Porque somos la generación que puede transformar el país. El sistema de educación superior, liderada por la UNA, nos unimos a través de la campaña Esta vez sí por la democracia, para motivar, informar y activar a los jóvenes en los procesos democráticos del país. Esta vez sí, no solo opinaremos, participamos con nuestro voto. Esta vez sí, no dejaremos que decidan otros, decidamos nosotros. Esta vez sí, no guardamos silencio, promovemos la democracia. Esta vez sí, informate, participa y vota. Si te interesa pertenecer a la mejor universidad del país,
En UNA Campus Atlántida te ofrecemos la noble carrera de Ingeniería Agronómica. Matricúlate en la UNA. Mi nombre es Milagro Morales. Estudio la carrera de Comercio Internacional y hoy estamos aquí en el parquecito del C1 con mi compañero Josué Flores. ¿Qué nos gusta de la UNA? A mí me gusta pasar con mis amigos en los tiempos libres, platicar, tomarnos algo, luego ir a clases juntos. ¿Y a vos? ¿Qué me gusta de la UNA? Convivir con mis amigas, reírnos. Salir en todos los videos de internet. Sí, nos conocimos aquí en la universidad. La verdad, la universidad ha sido una experiencia muy bonita y ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado a nosotros. ¡Que viva la U! Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! Hey Cristian, ¿ya te diste cuenta que la librería y tienda universitaria ahora también está en el técnico de tela? ¿En serio? ¡Qué bueno! Pucha, deberíamos ir a conocerla. Vamos. Bueno, vamos, pero no tengo dónde llevar mis cosas. Yo tengo la solución perfecta para eso. ¿En serio? Casualmente, la librería y tienda universitaria acaba de sacar estos maletines. Están súper bonitos, fíjate, se parece a una mochila que tengo. ¿En serio? Mira. ¡Wow! ¡Qué bonita! Sí. ¿Sabes qué es lo mejor? Que están súper espaciosos y a los mejores precios. Eso es cierto, pero vámonos que vamos tarde a tela. Vámonos. Gracias por continuar en sintonía de La UNA Investiga, este podcast donde queremos hablar sobre investigación, pero también conocer a las y los investigadores. Hoy está conversando con nosotros José Ramírez Luengo, de origen español. ¿De qué área de España? Pues en realidad yo soy del norte, del País Vasco, ya cerca de la frontera con Francia, pero mi familia es del sur. Allá al norte emigró muchísima gente en los años 40, 50, y mi familia es del sur, parte de Andalucía y parte del centro, de Castilla. Digamos que soy un compendio de la mitad del país. Y cuando se habla de los vascos es una cultura distinta, ¿no? Es otro mundo, digamos. Sí, que digamos que una de las riquezas de España es que tenemos muchas culturas en un espacio relativamente pequeño, y es cierto que la cultura vasca pues tiene unas características muy especiales, empezando por el idioma, que es un idioma aislado, que no tiene relación con el resto de los idiomas europeos, y una serie de costumbres muy, muy propias y muy arraigadas en el deporte, en una serie de formas de ser. Entonces sí, digamos que somos un poquito raros. Bueno, usted lo ha definido como raro, pero realmente simplemente somos, ¿no? Somos son vascos. Claro, ahí está, y con una cultura pues de la que la gente está muy orgullosa, y bueno, digamos que con una personalidad muy propia. Y cuidar de esas raíces, José, es determinante al momento de considerar de dónde vengo, quién soy, hacia dónde quiero llevar todo el desarrollo de una nación, de un pueblo.
Sí, yo creo que es muy importante porque en el fondo nos permite saber quiénes somos, ¿no? Y nos permite saber, bueno, dónde estamos en el mundo y entender, en fin, cómo vemos el mundo. También creo que puede ser peligroso, porque puede ser peligroso en el sentido de convertir eso en algo que ciertamente te define, pero que te pone, te enfrenta a los demás, o si me apuras, te pone por encima de los demás. Me parece que a veces ha habido unas exaltaciones de lo propio que en fin, ha hecho olvidar que en el fondo pues también es verdad que todos somos muy parecidos en todo el mundo. Claro. Seres humanos al fin de cuentas. Exactamente. Entonces me parece que hay que llegar a un equilibrio que a veces no es fácil, pero bueno, quizá por eso hay que intentarlo. Claro, y muy importante recalcarlo porque al final igual nos ocurre a nosotros en este territorio donde 9 pueblos originarios, más los que no sabemos si somos de aquí o de allá o qué mezcla tenemos, ¿no? Y poder respetar la opinión, la forma de realizar cualquier tipo de actividad es relevante para poder desarrollarnos donde todos quepamos. Exactamente, yo creo que ese es el punto, en donde todos quepamos, ¿no? Y quizá últimamente, al menos allá en Europa, están desarrollándose unos discursos de exclusión y unos discursos que a mí francamente me dan mucho miedo, porque ya los tuvimos en Europa el siglo pasado y acabaron en una situación muy complicada. En fin, quizá quiero pensar que vamos a ser más inteligentes que nuestros abuelos y no vamos a acabar así. Y ahí el papel de la historia es fundamental, ¿no? Y conocerla, porque si ya pasamos por ahí, ¿para qué volvemos? Totalmente, totalmente. La idea de la historia que nos ayuda, como te decía, a saber quiénes somos, pero también a darnos cuenta de que más allá de nuestras diferencias hay muchos puntos comunes. Y quizá, pensando otra vez en este discurso, no quiero meterme en el mundo político, pero quizá uno de los problemas que tiene España es que se le está olvidando muchas partes de su historia. Y, en fin, no me resisto a decir esto. Últimamente me peleo mucho por Facebook con gente desconocida que no debería. Un país como España, que durante 500 años ha estado exportando inmigrantes españoles a todo el mundo, precisamente porque España era un país muy pobre, no puede ahora desarrollar discursos donde no se acepte la llegada de extranjeros, porque no es olvidarse de lo que es España y porque es no entender lo que ha sido el país, ¿no? Desgraciadamente esos discursos cada vez están más presentes y a mí es algo que me preocupa mucho. Claro, claro. Bueno, a trabajar en eso por parte del... Y ahí el papel de este discurso, de este idioma, de esta lengua que vamos a implementar al momento de comunicarnos, juega también ahí a favor o en contra. Claro, en realidad, bueno, las lenguas en general todas son una marca de identidad y depende de qué quieras hacer con ellas. La puedes convertir en un puente o lo puedes convertir en un muro. Yo obviamente abogo porque las lenguas sean puentes precisamente para entendernos y conocernos mejor. Hay quien aboga porque sean muros y eso es contra lo que hay que luchar desde la universidad. Y hablando de puentes, usted se viene de Europa hacia América Latina y en Honduras a trabajar en la maestría en... Literatura centroamericana. En literatura centroamericana. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Pues en realidad digamos que, bueno, los colegas de la maestría, que son buenos amigos además, me han aceptado cuando en el fondo soy un poquito advenedizo. Digamos que yo lo que intento es darles ese contribuir con ese contenido lingüístico. Después de todo, la literatura se hace con palabras. Cuanto mejor conozcamos la herramienta, mejor vamos a poder analizarla. Y es cierto que estamos trabajando en cuestiones, vuelvo a la idea histórica, de editar textos, de recuperar esas obras literarias del pasado, buscarlas, muchas veces se encuentran en los archivos. Precisamente hoy vamos a hablar sobre esa literatura que aparece en los fondos de la Inquisición, esa literatura popular que estaba ahí y que la gente cantaba y que se conserva precisamente en la Inquisición. Entonces digamos que lo que mi colaboración es precisamente dar esas herramientas para poder recuperar esos textos. ¿Y cómo ha sido la recepción de los maestrantes? Pues yo quiero pensar que bien, Hoy, estos 4 días que hemos tenido el curso, quizá el primer día estábamos todos más avergonzados, más apenados y hablábamos poco, pero hoy creo que ha sido un ejemplo de cómo hay también que construir la ciencia, ¿no? Trabajar con el documento, trabajar mano a mano, discutir, no desde docente alumnos, sino en realidad todos juntos y cada uno aportando sus conocimientos para construir la ciencia. Hoy ha sido difícil,
mantener el orden en la clase, pero esas son las clases ricas, donde no hay orden porque todo el mundo tiene cosas que decir, porque eso demuestra que ciertamente pues se está aprovechando el tiempo. Que hicieron la tarea también. Hicimos todos la tarea. ¿Y qué se lleva, digamos, de estos conversatorios? Porque al final también usted, sí es cierto, viene como profesor, pero también está al mismo tiempo investigando, ¿no? Siempre está tomando notas sobre el tema. Claro. ¿Con qué seguiría usted? Pues hay algo que es muy interesante y que yo cada vez lo noto más, y es que cuando los investigadores nos centramos en el mundo de la investigación, precisamente porque ya tenemos unas rutinas y porque ya quizá mantenemos contacto siempre con nuestros colegas, acabamos mirando el objeto de estudio, en mi caso los documentos, siempre con la misma mirada. Nos falta la frescura de la mirada, quizá porque ya estamos acostumbrados a mirarlos de una forma. Trabajar con los estudiantes es muy interesante porque obviamente ellos parten de otras experiencias y de otros lugares y tienen una mirada mucho más fresca. Entonces muchas veces te permiten darte cuenta de cosas que tú por tu lado no te habrías dado cuenta porque no te habrías parado. Digamos que ellos enfocan el documento desde otro punto de vista y lo iluminan de otra manera. Eso es lo que me llevo, una serie de cuestiones que no me había planteado y que ahora sí, pero no porque yo me haya dado cuenta, sino porque ellos se han dado cuenta y me lo han hecho saber. Y ahí es donde todos aprendemos, ¿no? Y en este proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelve no lineal, sino que circular, ¿no? Y al final todos aportamos, todos aprendemos. Todos enseñamos. Totalmente, totalmente. Esta idea tradicional del docente es el que tiene el conocimiento y los alumnos son los que están ahí recibiendo pasivamente el conocimiento, no se sostiene. En fin, cualquiera que haya estado en una clase sabe que eso no es verdad, que en realidad la relación y el conocimiento es mucho más fluido. En mi caso sería todavía más ridículo pensar eso si tenemos en cuenta que yo estoy estudiando el español de Honduras. ¿Quién va a conocer mejor el español de Honduras que ustedes? Entonces, en realidad, sí, yo siempre digo que vengo aquí a dar clase, pero en el fondo soy un estudiante más porque aprendo muchísimo con ustedes. ¿Y cómo lo han tratado? ¿Qué ha visto de Honduras que le llama la atención? Pues a mí yo siempre digo lo mismo, la amabilidad hondureña, ciertamente Hispanoamérica para mí en mi experiencia siempre ha sido un continente muy amable, pero la amabilidad hondureña probablemente sea de las más, si me apuras, exageradas, ¿no? Son ustedes asfixiantemente amables, una cosa realmente fascinante. Y consiguen algo, o en mi caso al menos, que es hacerme sentir en casa en muy poco tiempo. Me parece que eso también es algo muy de Centroamérica en general, ¿no? La idea de recibir al extranjero y hacerlo sentir en casa. Y eso es muy bonito para uno que viene de 8.000 kilómetros más para allá, hacer 8.000 kilómetros y encontrarse en casa. Eso es lo que yo me llevo. ¿Y al principio fue chocante esa amabilidad extrema o siempre lo ha recibido bien? No, en realidad este es el 4.º año seguido que yo vengo para acá, hablando de amabilidad extrema por su parte, que me siguen teniendo paciencia. En realidad desde el primer día estuvo intentar por parte de ustedes que yo me sienta bien, ¿no? Esta idea de hacer que los extranjeros nos sentamos cómodos en Honduras, nos sintamos bien. Así que no, fue una experiencia desde el primer día que se sigue manteniendo, así que yo estoy encantado. En otro espacio de esta casa de televisión, estuvimos hablando sobre su primer poemario, donde prácticamente hablaba de esos lugares que ha visitado en Latinoamérica. Cuéntenos ahora cómo le fue con ese primer ejercicio. Pues en realidad fue un poemario que tuvo, en fin, más éxito del que yo esperaba, confieso. Tuvo varias presentaciones, lo presentamos acá, de hecho en esta casa se presentó por primera vez, cosa que también me hace mucha ilusión, pero luego lo presentamos en Quito varias veces, en 2 veces, lo presentamos en Argentina, obviamente se presentó en España, entonces digamos que siendo un libro que habla de viajes, es un libro también muy viajado, porque también he hecho bastantes viajes. Así que, bueno, pues ha tenido bastante más éxito del que yo me esperaba. Estoy muy contento. ¿Y cómo estuvieron esas críticas? Bien, la verdad es que bien. Es cierto que quizá mi poesía no encaja del todo en lo que ahora se escribe, pero creo que también eso es lo interesante, ¿no? Que hay una voz poética distinta. Entonces, he de decir que al menos las críticas que yo he recibido son positivas, no sé lo que luego dirán cuando yo no estoy delante, pero en principio son positivas.
Y el Facebook que también ahora nos anuncian muchas cosas, ¿no? Pero ha sido también bueno. Sí, sí, absolutamente. Y de hecho, bueno, pues cuando yo hablaba de las presentaciones, bastantes personas me decían dónde puedo comprar el libro, dónde lo consigo, de manera que quiero pensar que al menos antes de leerlo les parecía interesante, no sé después. Pero ahora resulta que se quedó ahí ese gusto por escribir, aunque usted lo comentaba en esa ocasión, que siempre escribe, que no es un ejercicio repentino, sino que siempre escribió, pero no le daba por publicar. Este segundo poemario, ¿de qué trata? Pues este segundo poemario, en realidad, que se llama Mateus, y que he de decir, la editorial universitaria ha hecho un trabajo maravilloso. Yo no voy a hablar de los poemas, pero la belleza del libro es tremendo. Las imágenes, el tipo de papel, el tipo de letra, es una hermosura del libro, es decir, dejando aparte el contenido. Se llama Mateus porque es un intento de racionalizar una conmoción. Cuando yo llegué a este lugar, Mateus, es un palacio que está en el norte de Portugal, seguro que también te ha pasado, un lugar que no sabes por qué te impacta y te crea un sentimiento que no sabes cómo explicar, una especie de desasosiego, en este caso de lo hermoso que es el lugar. Entonces lo que intenté fue poner en palabras esa sensación. Y el resultado son 22 poemas que lo que construyen es una especie de viaje poético por este palacio, casi es una guía de turismo poética, buscando algo que aparece también de forma reiterada en el libro, que es el alma de las cosas. El viaje es casi, el poemario es casi una pregunta a las cosas para que las cosas nos hablen. Entonces yo pregunto a la fuente, al laberinto, a una rosa, a la torre, a la fachada, al estanque, para que me digan qué es lo que tienen que decirme. Y dicen cosas muy interesantes. Qué bonito, qué nivel de percepción, ¿no? Cuando ocurre esa conexión, diríamos, con un sitio, con una persona. Claro, que son esos extraños momentos de gloria, ¿no? De trascendencia, en los que uno realmente no sabe por qué siente una conexión muy especial. Puede ser con una persona, puede ser un lugar. A mí me pasó con este lugar, y no me preguntes por qué, porque, en fin, es un lugar como otro cualquiera, especialmente hermoso, pero como otro cualquiera. Yo sentía que tenía que explicarlo de alguna forma. Entonces, cuando me dicen, ¿por qué escribiste este libro? Digo, no, en realidad, yo creo que los poemas estaban ahí y yo lo que hice fue ponerlos en palabras, pero no es algo que yo decidiera, sino que los propios poemas se me impusieron. Claro. Cosa que, bueno, también es interesante poéticamente. ¿Cuánto tiempo estuvo en este sitio para poder percibir todo esto y traducirlo en poemas? Pues en realidad, más que estar, lo que yo he hecho ha sido ir en varias ocasiones. El palacio está a 2 horas y media de Madrid. Entonces es sencillo agarrar un viernes por la tarde y estar el fin de semana y volver el domingo, ¿no? Entonces desde el año 22, que fue la primera vez que yo fui para allá, conocía de referencias el lugar, pero no había estado. Lo que he hecho ha sido volver todos los años, por lo menos una vez al año. Este año pasado estuve 2, entonces en el fondo tampoco es una visita, sino que han sido múltiples visitas. Ha sido, digamos, una historia de amor por etapas con este lugar. Pues ya estaremos conociendo más a profundidad sobre esta experiencia y algunos de los poemas que compartes en este libro. Ya retornamos. ¿Por qué la participación de los jóvenes puede marcar la diferencia en los procesos electorales? Porque somos la generación que puede transformar el país. El sistema de educación superior, liderada por la UNA, nos unimos a través de la campaña Esta vez sí por la democracia, para motivar, informar y activar a los jóvenes en los procesos democráticos del país. Esta vez sí, no solo opinaremos, participamos con nuestro voto. Esta vez sí, no dejaremos que decidan otros, decidamos nosotros. Esta vez sí, no guardamos silencio, promovemos la democracia. Esta vez sí, informate, participa y vota.
Si te interesa pertenecer a la mejor universidad del país, en UNA Campus Atlántida te ofrecemos la noble carrera de Ingeniería Agronómica. Matricúlate en la UNA. Mi nombre es Milagro Morales. Estudio la carrera de Comercio Internacional y hoy estamos aquí en el parquecito del C1 con mi compañero Josué Flores. ¿Qué nos gusta de la UNA? A mí me gusta pasar con mis amigos en los tiempos libres, platicar, tomarnos algo, luego ir a clases juntos. ¿Y a vos? ¿Qué me gusta de la UNA? Convivir con mis amigas, reírnos. Salir en todos los videos de internet. Sí, nos conocimos aquí en la universidad. La verdad, la universidad ha sido una experiencia muy bonita y ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado a nosotros. ¡Viva la U! Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! Hey Cristian, ¿ya te diste cuenta que la librería y tienda universitaria ahora también está en el técnico de tela? ¿En serio? ¡Qué bueno! Pucha, deberíamos ir a conocerla. Vamos. Bueno, vamos, pero no tengo dónde llevar mis cosas. Yo tengo la solución perfecta para eso. ¿En serio? Casualmente, la librería y tienda universitaria acaba de sacar estos maletines. Están súper bonitos, fíjate, se parece a una mochila que tengo. ¿En serio? Mira. ¡Wow, qué bonita! Sí. ¿Sabes qué es lo mejor? Que están súper espaciosos y a los mejores precios. Eso es cierto, pero vámonos que vamos tarde a tela. Vámonos. Hablando sobre literatura, poesía, sobre el tema de investigación lingüística y muchas actividades más que ha realizado José en esta visita por Honduras, su cuarta visita en Honduras. Le preguntaba antes de que retornáramos de los comerciales si hay una línea que conduce todos estos poemas. Sí, en realidad primero está la línea temática, el hecho de que todos los poemas hablen sobre estos elementos que construyen el palacio y demás. Pero luego hay, digamos, un espíritu compartido que se basa en una cita que aparece al comienzo del libro. Es una cita tomada de un autor clásico, de un autor del siglo II, latino, est anima in rebus, hay un alma en las cosas, y digamos que los poemas lo que pretenden es interrogar a las cosas para buscar el alma. ¿Qué tienen para decirnos la rosa, la escalera, la biblioteca, la fuente? Entonces, digamos que todos los poemas tienen como línea común esta observación de un objeto o de una realidad que nos dice algo sobre ella misma, pero también sobre nosotros. Entonces esa es la idea, este juego entre conocernos nosotros mismos por medio de la observación de la realidad. Y hablando que su trabajo es la docencia, digamos, el principal, pero dentro de este trabajo como docente también está la investigación. ¿Cómo separa, o si es que lo hace, este tema de la rigurosidad, lo cuadrado cuando uno investiga, a después sentarse y disfrutar de un espacio y de hacer un poema de ello?
Fíjate que yo, en mi experiencia personal, ya te lo decía el año pasado y te lo vuelvo a decir, yo no soy poeta, soy un infiltrado. Yo creo que la labor poética también tiene mucho de rigor y de trabajo. Esta idea de, quizá yo en esto soy muy poco romántico, esta idea de la musa me sugirió esto y ya no hay que tocarlo, yo confieso que no lo comparto. Y pensando, vuelvo a la idea de los clásicos, ¿no? Pensando en los grandes poetas, yo no creo que Quevedo le salieran los sonetos perfectos a la primera. Obviamente hay mucho trabajo que también es trabajo lingüístico, obviamente desde una sensibilidad y desde otras, si quieres, desde otras bases. Entonces, son dos perspectivas, la de la investigación y la creación, desde mi punto de vista, solo parcialmente diferentes, porque en el fondo en las dos estoy reflexionando sobre la lengua. Por un lado, sobre la lengua del pasado, por otro lado, sobre la lengua que sirve para reflejar y para expresar lo que siento. Sí. Pero en el fondo es la reflexión constante y el trabajo con el idioma. Y bueno, y eso creo que es lo que los une a las dos perspectivas. Es decir, no hay esa separación. Entonces el investigador siempre está ahí, el docente siempre está ahí, porque al final es una sola persona. Es una persona molesta desde la investigación, la docencia y la poesía, pero solo una persona. ¿Esa referencia se la ha dicho alguien más cuando trabaja con usted o es una deducción? En fin, uno tiene a su mamá que lo quiere mucho, pero que lo conoce mejor que nadie, ¿verdad? Entonces, digamos que hay momentos en los que me lo dice, sí. No hay mejor fuente que esa. Absolutamente. Que ve lo bueno, pero también ve lo malo. Sí, pero qué necesario, ¿no? Esos señalamientos, digamos, desde ese amor maternal, que pueda decirle, por ahí no es. De hecho, me parece que para quizá algo que tiene también en común la investigación y la creación literaria es que muchas veces las personas se endiosan, esta idea de se creen que están por encima del mundo. Es interesante tener a alguien así que te conozca muy bien, puede ser tu mamá, pueden ser los amigos, puede ser tu pareja, quien sea, para agarrarte y volverte a acercar al mundo, porque me parece que lo peor que puede pasarte como investigador, como poeta y como persona es exactamente, que te alejes de la realidad. Está bien pisar el suelo y ensuciarse con el barro de la vida, ¿no? Porque es lo que somos humanos. Sí. Apuntado también. Sí, porque no siempre es sencillo mantener esos pies en el suelo cuando las cosas van bien, cuando se reciben halagos, cuando dicen muy bien hecho, buen trabajo, pero en cualquier momento eso cambia también y si estamos basados en eso, en lo que hacemos y no en lo que somos, cuidado. Totalmente, y además fíjate que me parece incluso como estrategia para seguir desarrollándote como investigador o como creador, lo peor que te puede pasar es perder la perspectiva, porque bueno, uno tiene que saber quién es, dónde está, qué hace y hasta dónde llega. Entonces me parece que es interesante descender del mundo de las ideas, todo bien con Platón, pero descender del mundo de las ideas e ir al mundo físico, porque bueno, pues esa es la realidad que tenemos. Y yo quiero destacar que el trabajo de esta publicación de este segundo libro es de la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con quienes tenemos una relación muy estrecha aquí en TV UNA. Gracias, chicos, por ese trabajo. Realmente que no solo él está muy contento, sino que al verlo se nota, ¿no? Esa pasión y esa entrega, esa dedicación de tiempo para tener este producto. De hecho, ahora que lo dices, yo quiero unirme, ya lo he dicho muchas veces, pero es que es un libro especialmente hermoso. Es decir, existe un verbo muy bonito en portugués, en Brasil, que es caprichar, que es tomarse el trabajo para hacer bien las cosas. Un verbo que deberíamos tener en español, pero que yo creo que no tenemos. Bueno, ellos capricharon, es decir, se tomaron el tiempo para hacer un libro realmente hermoso desde el punto de vista estético. Y alguien puede pensar que esto es una frivolidad, lo importante es el contenido. Bueno, que el libro sea bonito también favorece la lectura y te permite, y más en un libro de creación. Me parece que la idea de lo estético está muy presente, así que yo quiero agradecerles porque en realidad cuidaron mucho el libro. Un libro para un autor es como si fuera su hijo y uno siempre quiere mucho a la gente que trata bien a sus hijos. Y en este caso,
pues estoy tremendamente agradecido. Y es que ocurre lo mismo con la comida, ¿no? Uno de repente ve una buena portada y dice, interesante, un buen título, una buena portada, me lo llevo. O sea, inspira, digamos. Claro. Igual que la comida, Totalmente. uno lo ve y dice, yo creo que eso. Exactamente, esta idea de que entran por los ojos las cosas, ¿no? Exacto. La idea de la belleza no como algo subsidiario o secundario, sino como una cuestión importante, pues para hacernos mejor la vida, que bastantes cosas malas hay de por sí, ¿no? Sí, claro, claro. Y en este trabajo desarrollado en la Universidad Autónoma, ¿cuáles, digamos, serían esas nuevas tareas, esas nuevas oportunidades o esos planes para futuro? Pues en realidad, si siguen invitándome y sigo abusando de la paciencia de ustedes, pues todavía queda muchísimo por hacer. Desde el punto de vista de la historia de la lengua, quizá Honduras sea, en general, con otros países de Centroamérica, algunos de los países que tienen menos estudios desarrollados. En este sentido, frente a países como México o Argentina o Costa Rica, que es la excepción dentro de Centroamérica, que cuentan con un conocimiento muy sólido de su historia, de la historia de su español. En el caso de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, no es así. Entonces, en realidad, la idea es seguir, a partir de todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, seguir ampliando este conocimiento para, pues, poder entender, vuelvo a la idea de antes, por qué ustedes hablan como hablan, que son el resultado de 500 años de presencia hispánica, en este caso del español, en el país y de creación de una identidad, en este caso lingüística, como la de ustedes. Yo quiero estudiar eso, desde cuándo los catrachos hablan tan catracho. Claro, claro, y cómo también se combinan, ¿no? Toda esa diversidad también de los pueblos originarios, que son distintos, cada uno en su lengua, en su ubicación, en su cultura, son distintos. Claro, y que en realidad son fundamentales para poder entender precisamente esta cuestión de la identidad. La identidad se construye con lo propiamente hispánico, pero también con todos los otros aportes. Entonces la idea es, pues ir conociendo todos estos aportes para poder entender el resultado actual. En el fondo es seguir conociéndonos mejor, en este caso a partir de nuestra forma de hablar. Excelente. José Ramírez Luengo, un placer haber estado esta tarde con usted. Gracias por atender esta invitación, por siempre decirnos que sí, y pues lo esperamos el otro año. En realidad, muchísimas gracias a ustedes por, reitero, la paciencia y ojalá el año que viene pueda estar aquí otra vez. Muchísimas gracias. Y a ustedes los invitamos a seguir en sintonía de TV UNA, el canal de la Academia. Hasta la próxima.